Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches. Los saludamos aquí en su espacio en Voz Alta, como siempre, para tener un diálogo activo en donde su opinión es la más importante, así que no deje de escribirnos a través de las redes sociales. Y esta semana, pues tenemos muchos temas de conversación, un poquito de todo. Saludo con mucho gusto a Arturo, a Carlos, y vamos a empezar a platicar. Pues todas las notas en las últimas semanas, ¿qué decir en las últimas semanas? En los últimos meses tienen que ver con los destapes, las candidaturas y las elecciones anticipadas, ¿no? Desde lo nacional hasta lo local, parece que hoy el enfoque de gobierno, de los gobiernos en todos, en los municipios, en los estados, en el país, está en quién sigue, quién va a suceder al presidente, quién va a suceder al gobernador o a los gobernadores o a los presidentes municipales. Y pareciera que pues en eso está la energía puesta. O sea, ustedes vean los titulares de todos los periódicos impresos, de las redes sociales, y me atrevo a decir que 7 de cada 10 notas tienen que ver con estas elecciones anticipadas y estos destapes anticipados. Sin duda, pues se convierte en la nota, en el tema de conversación. Entraremos a la discusión porque creo que esto al final del día no le abona nada al ciudadano. O sea, tenemos hoy gente enfocada, gente que le estamos pagando, ¿no? Que se le paga un sueldo del erario, pero que está más bien enfocada en cómo hacer que su candidato o su candidata o precandidatos, porque todavía no hay candidatos formalmente, ganen una elección. Arrancamos, Charlie. Pues mira, tú y yo nos formamos en la escuela de el que se mueve no sale en la foto. Sí, era penadísimo. Yo empecé mi carrera política en 1991. O sea, ya prácticamente... 33 años. 32 años. 32, sí. Y una de las reglas del sistema, o había reglas, ¿no? Estas reglas no escritas. No escritas, ¿no? Sí. Que permitían que el sistema se replicara y que funcionara. Uno, pues no te autopromueves, eso era penadísimo. Te cortaban el cuello. Sí, simplemente te sacaban de la contienda. Y había cierto grado de tolerancia para los destapes, inclusive la palabra destape era, pues ya representado en aquellas caricaturas como el número de personas que querían con una capucha. ¿Sí? Y había una mano que regularmente no eras tú. ¿Sí? Era otra regla del sistema. Es uno de los 3 sectores o organización del partido te decía que tú podías ser. Entonces ya llevamos 2 reglas, ¿no? Uno, el tiempo, y luego la forma. La forma es, yo no podría decir yo soy o yo quiero, sino recordemos de aquellas, inclusive había marchas en donde iban los 3 sectores del partido a la oficina, recuerdo una del secretario de gobierno, para pedirle que fuera candidato a la presidencia municipal. Esos eran los destapes, ¿no? ¿Cuándo se daban? En el último año del gobierno en donde iba saliendo. Es decir, el último año en el 5º informe del gobernador o el 2º informe del presidente municipal, como que había cierto tipo de banderazos para poder... Sí, ya a un año, por decir, máximo de la sucesión. En el caso de la rectoría, pues igual, el tema de los informes no era un asunto tan común, diciendo por decir instituciones que tienen un esquema de votación, ¿no? Y entonces había determinado número de reglas. Andrés Manuel y la 4T, que la mayoría vienen de este tipo de reglas, pues la rompen, ¿no? Y 2 años, 10 meses antes de que termine el sexenio, se rompe una de las reglas del sistema, que es la de los tiempos. No así la del destape. O sea, porque él toma sus... Inclusive le puso nombre, ¿no? Le puso corcholatas y le quita las capuchas y son 3. Magistral, ¿no? En términos de comunicación magistral, las corcholatas. Las corcholatas. Las corcholatas. Entonces, para 3 de sus candidatos y dice, bueno, aquí está, luego se sube un 4º, que es Monreal, y luego el PT saca el suyo, que es Gerardo Fernández Noroña, el Verde decide no hacerlo, entonces parece ser que se va a trepar a la ola de Morena, y bueno, pues eso empieza a inundar el país. Y entonces pues dice, bueno, pues ya como la regla ya cambió, pues ahora todo se vale, ¿no? Y entonces viene pasando a nivel estatal y viene pasando a nivel municipal. Inclusive los partidos de forma interna empiezan a generar
Y eso ya es algo que empieza a generarse como una estrategia, el término de sacar a sus candidatos como candidaturas anticipadas. Por otro fenómeno que a lo mejor se dio en este tipo de procesos electorales, la mayoría de los partidos, PAN, PRI, Morena, PT, van a seleccionar sus candidatos de acuerdo a encuestas, no de acuerdo a procesos internos. Y entonces, al anunciar que son encuestas, de forma natural, quienes quieran ganar la encuesta, pues tienen que estar en la vitrina. Tienen que estar en la vitrina. Claro. Y entonces es un proceso, es un agotamiento de los partidos para tomar las decisiones al interior. Se vamos a consultar a la ciudadanía, pero de forma natural, pues si quieres impactar en la ciudadanía, tienes que tener una candidatura anticipada. Y como los buenos fenómenos sociales, y tú eso sabes mucho, pues ahora resulta que la realidad va delante de la ley. Y entonces la ley como que pretende alcanzar a estas personas y decirles, oye, esto no se puede, esto aquí estás violando. Y entonces ahora ya hay campaña. ¿Sí? Sí. Entonces, pero sin duda son fenómenos sociales que ya vamos a tener que aprender a convivir con ellos, que a mí me agradan, ¿eh? O sea, la realidad es que eso de me promuevo, pero no quiero, y ya hago un evento en un parque, pero decido en diciembre, pues ya prácticamente nadie lo cree, ¿no? Sí, al final ha habido una evolución, bien lo relataba Carlos. Antes las cosas eran como muy místicas incluso, tenían cierto grado de misticismo en donde solamente algunas personas facultadas podían hacer estos nombramientos y demás. Y creo que esto, y particularmente hay que reconocerlo, yo creo que esto ha sido en gran medida empujado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por Morena, este cambio en la dinámica política mexicana en donde hoy vemos a todo el mundo que pudiéramos decir, los vemos acelerados, anticipados. No sé, será la nueva normalidad a partir de ahora, pero al final mi planteamiento sería pensado no solo en la parte político-electoral, sino social, ¿qué repercusiones tiene? Pues mira, la verdad, yo difiero del punto de vista de Carlos en relación a que gusta que se destape. O sea, tal vez gusta la forma, ¿no? Pero los tiempos no, Charlie. Creo que... Es mucho tiempo antes. Sí, es mucho tiempo antes. Y lo cierto es que la clase política, sobre todo los que aspiran y que están ocupando un cargo, deben de ejercer ese cargo y dar respuesta para los cuales fueron electos, ¿no? Ya tenemos ejemplos, ¿no? O sea, tenemos un canciller que está haciendo un trabajo fenomenal en términos de representar al Estado mexicano fuera del país y que ya se empieza a distraer. ¿En TikTok? Sí, en TikTok, para pues, llegar a donde tiene que llegar, porque pues está haciendo parte de las corcholatas, ¿no? Que al final... una jefa de gobierno, la Ciudad de México. De la ciudad más importante del país, con problemas serios de seguridad, de transporte, del metro, Y María, la tienes dando conferencias o videoconferencias en comunidades y demás. A ver, esa no es su chamba, señora Sheinbaum. A ver, tan fácil como el día que hubo el accidente en el metro, la señora estaba en Morelia, ¿no? Entonces, perdóname, ahí es donde yo entro en disyuntiva. ¿Hasta dónde llega tu responsabilidad, ¿no? Como funcionario o funcionaria? Y eso es lo que no me gusta, los tiempos. O sea, me parece que por eso la ley es clara. La ley electoral habla de tiempos, habla de etapas del proceso electoral. Y dentro de las etapas del proceso electoral, la ley refiere a una etapa de precampaña. O sea, ya está en la ley. No es que se tengan que inventar las cosas. Sin embargo, pues la gente sí, con estas nuevas prácticas del sistema político que inaugura López Obrador, donde era si no te mueves, no sales en la foto, pues es obvio que todo el mundo espera ahí. Y también es cierto que la dinámica de socialización con el ámbito público ha cambiado, ¿no? O sea, ahora es mucho más fácil acceder a haciendo la ridiculez de tu vida en un TikTok a que te hagas famoso. Y pues bueno, entonces pues digo, pues no lo sé. Entonces me parece que esta parte de adelantar los tiempos tanto distrae de la función sustantiva de las instituciones a los personajes que están al frente de ellas. O sea, ¿tú crees que demerita el trabajo y la responsabilidad ya en función administrativa, legislativa, o sea, el caso que sea en concreto, ¿no? Claro que sí, María, demerita, ¿no? Digo, ya de por sí los informes, ¿no? Por ejemplo, a nivel municipal, bajámonos al análisis a nivel municipal, ¿no? Felifer, que es diputado federal, está buscando ser candidato a presidente municipal. Pues ya ahí tuvo un foro, ¿no? Con su informe. Ya de por sí ese informe, pues digo, implica un preparativo, pero bueno, se vale. Ahora, está pero en la ley. Pero tienes a la secretaria de gobierno.
ese evento como el de Felifer o como el de la propia secretaria de Gobierno, que por eso se fue en domingo a las 9 de la mañana y demás, ¿no? Para que no estuviera en funciones la secretaria, que evidentemente son destapes, ¿no? A todas las luces, no necesita ser uno un gran erudito ni leer de política para entenderlo, pero al final, estos mensajes, ¿a quiénes van dirigidos? ¿Va a los ciudadanos, a las ciudadanas, o sea, a la ciudadanía en general o a la clase política? Yo creo que tienen varias finalidades, María. La primera es el mostrar músculo y decirle, mira, tú hiciste tu informe, pero aquí yo también tengo musculito, Felifer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lupita Murguía, ¿no? En este análisis, ¿no? Pero también van hacia el gobernador, porque el gobernador va a decidir también. Entonces, pues mira, a ver, aquí vamos, ¿no? La ciudadanía, pues sí, para exponerse más y para meterse en la vitrina y tener más adeptos. Lo cierto es que me parece que distraen de lo fundamental del ejercicio gubernamental. Y como bien lo dices, María, demerita la función que tienen. O sea, tenemos una excelente secretaria de Gobierno. Lupita Murguía es un mujerón en términos de análisis político. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Sabe apretar botones, está muy bien, pero me parece que se está equivocando en esta parte de seguirle la estela a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, yo creo que desde su posición puede hacer campaña. Se hace un muy buen trabajo, se hace y tiene más reflectores con las acciones de gobierno. Oye, pues qué mejor campaña que el ejercicio gubernamental, ¿no? Y la posición clave para el ejercicio político en el Estado, que es la Secretaría de Gobierno. Artur nos dice, demerita la función del servidor o servidora pública el estar pensando ya en el paso siguiente y que al final de cuentas la mejor manera o la mejor publicidad es hacer bien tu chamba y tu trabajo. Esa será tu mejor carta de presentación. Y publicitarlo, si María. buscas algo más. Esa es la opinión de Arturo. Ahora, ¿no se vuelve bien difícil en un país en el que todos los días, a través de un ejercicio que conocemos como la mañanera, el que encabeza el Poder Ejecutivo a nivel federal, es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador, todas las mañanas hace una especie de campaña? O sea, el señor, a partir del momento en el que tomó protesta, no ha cambiado en este sentido su forma incluso de comunicar. Y parece que viviéramos en un proceso electoral permanente, pero propiciado mucho desde Palacio Nacional. ¿No se vuelve difícil no enrolarte, ¿no? en esta onda de, pues, de qué sigue? Y la segunda pregunta, tú y yo hemos, pues ahora sí que ya llevamos tiempo en esto y sabemos que es un mal del político y de la política. Es que estás permanentemente en el futuro. Estás ya en el paso que sigue. Y eso a veces, hasta en el plano personal, es bien agotador porque no terminas ni de llegar ni de disfrutar cuando ya estás en lo que sigue. ¿Verdad? A ver, yo entiendo el punto de vista de Arturo, pero yo lo voy a tratar de ver como mi punto de vista ciudadano. Si ya un funcionario dijo que quiere, entonces ya lo pone en la vitrina para ver sus errores y sus aciertos, ¿eh? O sea, ¿tú crees que eso tiene que hacer que haga mejor su trabajo? Tiene que hacerlo. Bueno, ustedes acaban de hablar ahorita de un destape el pasado... domingo. Pasado domingo, o un domingo del pasado, ¿no? En donde una persona que tiene un cargo público le dice al Círculo Rojo, quiero. ¿Sí? Es como una modernidad mezclada con un protocolo. ¿Sí? Como que lo nuevo y lo viejo. Tiene que haber un evento grande, tiene que haber un evento de movilización para decir quiero. Y entonces ya se pone en otra vitrina, porque entonces ahora sus errores y sus aciertos van a ser evaluados de forma diferente. ¿Sí? Con otro dato que dice, bueno, pues ¿por qué lo hizo si podría ejercer y hacerse publicidad desde el púlpito que tiene actualmente, ¿no? Bueno, pues recuerda que Andrés Manuel, que no de tonto no tiene un pelo, les modificó la Ley General de Comunicación Social y ahora solamente pueden gastar el 0.1% del presupuesto en publicidad gubernamental. Pero Charlie, te detengo un poquito. También Andrés Manuel les enseñó el camino. El nuevo canal para hacerte visible son las redes sociales, Charlie. Y lo cierto es de que a lo mejor les limitó el gasto público, pero oye, si la señora tiene importantísimas encomiendas en el Estado y le estás dando espacio, no quiero que a lo mejor decir que haga el ridículo en TikTok, no, pero sí tiene otros canales que le permiten ponerse en la vitrina, ¿eh? Pero pasa otro fenómeno. ¿Quiénes son, por lo menos en el Estado, quienes tienen mayor repercusión en redes sociales? Una migración que han tenido los medios tradicionales
o inclusive una agrupación ahorita de medios digitales que se está generando con este tipo de plataformas y que tienen repercusión en redes sociales. Entonces, al ya no poderles pagar de esta forma, entonces tienes que tener eventos que puedan reflejar la información en estos medios alternativos, pero ya no lo puedes hacer desde el gobierno. Entonces, es decir, ya no puede haber esa cantidad impresionante que había de recursos públicos de las presidencias municipales, en particular de las 3 principales o 4 principales, que es el Marqués, Corregidora, Querétaro y San Juan del Río, grandes traslados de dinero a los medios de comunicación. Pero en tus redes personales sí, así lo hace el presidente. Sí, pero por ejemplo el presidente tiene el tema de las mañaneras. Ahí rompe el esquema informativo pagado. Pues, claro. ¿Sí? Porque él marca la agenda. Y todo el mundo tiene que cubrirlo. Y aparte agarran su agenda de él. O sea, todo el mundo tiene que cubrirlo. Bueno, con todo respeto, me parece que es un acierto. Sí. Después de esta medida, ¿qué acaba de hacer el ciudadano gobernador? Inaugurar una reunión semanal con los medios de comunicación. Entonces, la única forma en la que lo puedan cubrir sin que tenga que pagar es a través de estos ejercicios que aparentemente son pues, gratuitos, ¿no? O sea, o ejercicios de comunicación. Pero insisto, el mal del tema de las candidaturas anticipadas es cómo los partidos políticos están tomando las decisiones. Y ya no es a través de un proceso interno de su militancia o de sus consejos, sino dicen, bueno, pues tienes que repercutir en las personas. Y entonces tienes que entrarle lo que haya de moda, ¿no? En el caso de los TikToks, en general. Fíjate qué triste el ejemplo que acabas de mencionar. Un excelente funcionario como puede ser Marcelo Ebrard puede perder la candidatura presidencial por hacer su trabajo. Y puede ser que estemos generando un incentivo perverso para quien no lo hace, que es la jefa de gobierno, pero que sí gane la encuesta y ella sea la candidatura. Entonces, ¿qué premiamos? ¿El buen desempeño en la función pública o el buen desempeño en una candidatura anticipada? Está de pensarse, sí, ¿no? Al final, lo que también aporta aquí al análisis, Charlie, es decir, todo esto es consecuencia de las nuevas formas que tienen los partidos políticos y ahora las alianzas de elegir a sus candidatas y a sus candidatos, ¿no? Este tema de que sea la mejor o el mejor posicionado con los ciudadanos, no de manera interna, institucional, pues obliga hacia la necesidad el que los perfiles pues tengan que estar visibles, tengan que salir a hacer circo, maroma y teatro, ¿no? Para subir las encuestas y entonces poder elegir. Pero al final también eso quizá, y aquí pone él en perspectiva, puede demeritar la calidad incluso no solamente ya hablamos de que demerita el trabajo de la o el servidor público, pero también del perfil. Es decir, a lo mejor, y es mucho mejor candidata o candidato, precandidato, y no necesariamente es el mejor perfil, pero es el que mejor calificado salió. Bueno, y nos va a poner a la oposición en un problema importante, ¿no? No recuerdo quién lo dijo, pero lo dijo con mucha razón. Al sistema no se le gana, el sistema pierde. Cuando vemos ejercicios de movilización muy grandes, en donde se mueven cientos de vehículos, camiones, el uso del aparato en lugares públicos, y tú dices, bueno, mira, todo esto que costó todo, desde luego, una cantidad impresionante de recursos, y tú estás desde afuera en la oposición y dices, ¿cómo le gano? Tendría yo que equiparar ese tipo de ejercicios, tendría yo que equiparar estar todos los días en los medios de comunicación, tendría que equiparar las relaciones de poder, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que eso mismo se vuelve en contra de la persona que lo usa. Porque, insisto, lo pone en tal vitrina que lo exhibe. Como una navaja de 2 filos, ¿no? Sí. Y entonces ya como oposición lo único que queda es hacer tu trabajo y esperar no ganarles, sino que ellos pierdan. Entonces están tan expuestos que a la sobreexposición también te perjudica. Es lo único que los va, lo único que te puede hacer perder estando en esos niveles. ¿Cuánto dinero tendría que tener la oposición para poder competir con eso? No se puede. Pero, ahora, de hecho, parte de lo que me gustaría preguntarles es, ok, una cosa es la objetividad de si trabajas bien, trabajas mal o trabajas menos o más, dependiendo de si estás expuesto o no. ¿Qué opina la gente? O sea, ¿cae bien, cae mal? En términos de anímicos, ánimo social, ¿cae bien? No sé, es indiferente que desde hoy salgan o ya es normal o fastidia. Porque en algún momento me acuerdo que hasta
se decía que se recortaron las campañas, ¿te acuerdas? ¿Te acordarás, Sí, Charlie? por el exceso. Por el tema de este hartazgo, ¿no? De hasta salir, como decíamos, hasta en la sopa. ¿Qué opinas? Yo le haré una pregunta aquí a Arturo, a ver si. Imagínate, tú eres lo más ciudadano que hay en este foro, ¿no? Claro, claro. Ajá. La investidura ciudadana. Imagínate que eres el gobernador del estado. Imagínate que te hacen tus análisis, todo esto, diciendo, oiga, señor gobernador, va a poner en excesivo riesgo a uno de sus funcionarios o funcionarias porque lo va a poner en la palestra y ahora estírale al negro y entonces se va a llenar de compromisos y todo lo que podemos nosotros decir que es estar ahí. Y tú dices, bueno, la ciudadanía puede tener un hartazgo, el partido político tiene formas de seleccionar lo que son endebles, no tiene una fortaleza institucional interna. ¿Por qué tomarías la decisión de hacer este tipo de acciones o de incentivar a tus cuadros para que caminaran? Porque en vez de decidir tú, quieres que decida una encuesta, ¿por qué lo harías? Si tiene muchos riesgos. Después de que participe el ciudadano me toca. Pues yo creo que para mostrarlos y exponerlos, ¿no? Y a ver cuál está más curtido para... ¿Pero por qué? ¿Por qué si trajeras una encuesta que dice que tienes el 60% de los votos, ¿por qué correr riesgos de esta naturaleza? Pues por vender una narrativa de democrático, por no decir que yo voy a decidir y que al final lo que decidieron fueron los ciudadanos, que es lo que está haciendo López Obrador. Todos los días, o bueno, cada que habla de sus corcholatas, lo que sale a decir es, yo no voy a decidir, se acabó, que el presidente ya no decide. Decide la gente con una encuesta. Es lo que hace es vender una narrativa de la Cuarta Transformación donde dice la democracia es ya el viejo régimen se acabó, ya no es. Entonces, supongo que siendo gobernador lo mismo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues yo no voy a poner un dedazo, sino que pues tengo mis dedos señalando a 4 personajes o a 3 y pues va a ser la ciudadanía quien decida a partir de una encuesta, ¿no? ¿Por qué lo harías? A ver, esto es evidentemente una lectura mucho más política, pero cuando necesitas que tus perfiles le agreguen valor a tu marca, también requieres de que estén más expuestos a la vitrina, ¿no? ¿Qué quiero decir? Cuando traes un tema de encuestas meramente de marcas, pues cerrado, empatado o con una tendencia preocupante, necesitas que tus jugadoras y jugadores te den un margen de victoria. Yo pienso igual. O sea, si y Acción se queda. Qué malvados son. Por algo son políticos. ¿Sí? Si Acción Nacional trajera los 50 puntos con los cuales ganó en la elección anterior, de marca, sin importar a quién pusiera, no se expone de esa forma. Tienen razón. No se expone porque finalmente es una exposición. Estás exponiendo a una de tus principales figuras. Nada más es la figura que tiene el control de la gobernabilidad interna. Entonces ahora la conviertes en una precandidata, con lo cual ya en sí la misma precandidatura es agotadora, versus el control de la gobernabilidad del Estado. Y uno de tus funcionarios más eficientes. Es como si dijeras, un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña y como veías que resistía, ahí te va la candidatura. ¿Sí? Y entonces, pues, entonces ahora ya hay dos cosas muy importantes que están concentradas en una sola persona con una exposición que me parece que no es propia ni de la época ni de la persona, ni del cargo tan importante que representaría ser candidata a la presidencia municipal de Querétaro. Lo único que me lleva a la conclusión de tomar este riesgo, que es muy grande, es que los números ya no dan. No lo había pensado. Sí, que los números estén lo suficientemente cerrados o las curvas y las tendencias lo suficientemente cerrados como para que necesites pues exponer. Yo coincido con la lectura política, pero también coincido con la tuya. La lectura inmediata, a lo mejor, y que ha empujado mucho Andrés Manuel es, vamos a democratizar las decisiones. Y bajo este manto ciudadano que ahora cubre muchas cosas, ¿no? Pues el fondo puede ser un fondo político, sin lugar a dudas. Bueno, pues es que dio resultado a nivel federal. O sea, 2 años, 10 meses, recordamos que 2 años, 10 meses fue cuando Morena no le fue muy bien en la elección intermedia. O sea, y como Morena es un partido o es un movimiento diseñado para competir en procesos electorales, no para gobernar en este momento. Entonces, ¿dónde tienen su mayor fortaleza? En sus candidatos. Y en el proceso de guerra o en el proceso de contienda electoral,
Entonces, ¿qué necesito? ¿Necesito administradores públicos para decirle a la gente que lo estoy haciendo bien? Desde luego que no. ¿Qué necesito? Buenos caudillos. Bien, no, necesito caudillos, necesito candidatas candidatos. y candidatos. Porque es ahí donde soy fuerte. Entonces, ¿qué saca? Después de haber perdido la elección intermedia o haber perdido una cantidad importante de votos, vuelve a su estrategia y saca candidatos. Caudillas y caudillos. Y entonces, pues distrae el tema y entonces empiezan a remolinar, ¿no? Si tú ves en este tema de las candidaturas anticipadas, lo que empieza a suceder es que dicen, les vote por mí porque soy yo. Y porque yo represento la continuidad. El único que ha esbozado, y digo esbozado unas líneas de programa de gobierno es Monreal. Los otros literalmente no pueden porque no representan el cambio, representan la continuidad. No se puede, ¿no? Y entonces ese es un hierro. ¿Por qué? Pues porque nada más se vuelven representantes de lo que ya son, que es en este caso el movimiento. Y en el Estado sucede algo igual. Dicen, oye, los números no están dando. Es más, vamos ligeramente hacia la tendencia. Recordemos que en las presidenciables Morena es muy fuerte en Querétaro. Claro, arrastra, ¿no? Arrastra. Eso pasó en el Senado, en la pasada, ¿no? En el 18, en la presidencia municipal, ¿no? O sea, hay una tendencia a subir. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le dice a sus principales gallos, pues tú haz tu informe y vamos a hacer una plática. Y vamos a exponer, porque creo que la marca acompañado de nombres ya no está dando. ¿Sí? Sí. Ahora, entrando justamente a uno de los temas que comentabas, Charlie, pues tenemos elecciones en este año, que ya hemos comentado, el Estado de México, Coahuila, tenemos elecciones ya rumbo al 24, además de la presidencial, 9 gubernaturas. 9 gubernaturas que efectivamente también ya empiezan a tener sus propios destapes, sus propias campañas anticipadas, que vamos viendo cierto movimiento, por poner un ejemplo, Jalisco, Veracruz, y que pues de alguna manera también van a correr la suerte de lo que suceda durante este 2023. Veíamos unas encuestas publicadas en algunos medios nacionales ayer, particularmente en la Ciudad de México. Y la cosa, hablando de lo que dices, ¿no? La cosa en términos de marcas ya con los perfiles y con las distintas corcholatas cambia. Cambia, pero se va cerrando los números, por lo menos que se pronostican para, concretamente, la Ciudad de México. Aquí, insisto, este es un tema que ya no nos podamos a un lado, ya está en la agenda y es parte de. ¿Qué opinan ustedes de los perfiles que se están moviendo y que cómo se va cerrando la elección para la Ciudad de México? Sí, mira, yo creo que va a ser interesante ahí el papel de Monreal. Creo que va a ser un factor determinante. Y también recordemos, María, que las encuestas son fotografías del momento. Del instante. Del instante. Entonces, dependiendo de cuál va a ser el movimiento o, digamos, el parámetro que Monreal marque, si no queda muy lastimado y si lo logran institucionalizar con alguna de las corcholatas, que yo creo que va a pasar, me parece que al final Morena puede mantener la Ciudad de México. Si la cosa sale muy lastimada con Monreal, me parece que ahí sí tendrían una área de oportunidad, sobre todo el PAN, para crecer en la Ciudad de México. Ha perdido, la verdad es que por lo menos en los últimos números ha ido perdiendo fuerza Morena en la Ciudad de México. No necesariamente en la misma proporción ha ido ganando fuerza la oposición, pero lo que sí es que ha ido perdiendo. ¿Se lo atribuirías en gran parte a la conversación que teníamos, es decir, a que la mujer que hoy dirige la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia, está más enfocada en convertirse en la candidata a la presidencia del país? No, yo creo que el poder de forma naturalmente desgasta. Lo haya intentado o no, el resultado yo creo que sería lo mismo. En las encuestas que yo veo, por ejemplo, no miden a Monreal en la Ciudad de México. No. Y la Ciudad de México tiene una extraña fascinación por los jefes policíacos. Algo impensable, por ejemplo, en nuestro estado, ¿no? Pues de ahí salió Marcelo Ebrard como jefe de la policía, de ahí salió Mancera como jefe de la policía. Sale bien calificado. Y sale bien este señor, el hijo de García Paniagua, ¿no? Porque a veces parece que no, que no conocemos a veces los antecedentes familiares, que no es pecado, pero sí es importante tenerlo en el radar, ¿no?
de dónde Dame viene cada uno. oportunidad, Charlie. Vamos a un corte. Volvemos contigo, por favor. Continuamos en Voz Alta. Regresamos. Estábamos contigo, Charlie. Entonces, parecería ser que también la Ciudad de México, que decíamos antes del corte, que siente cierta fascinación por los candidatos que provienen de un ambiente policíaco, pegan. Creo que sí puede haber una posibilidad de cambio. Creo que en el 21 igual pues, pierden prácticamente la mitad de las alcaldías y las que ganan, las ganan con un voto duro muy arraigado, pero que en cualquier momento cambia, ¿no? Yo siento, al igual que la Ciudad de México, el país y quizá el estado de Querétaro, que a lo mejor el partido que está posicionándose se llama Cambio. ¿Sí? Tendríamos que esperar la elección del Estado de México, a lo mejor no Coahuila, pero sí el Estado de México, pero parecería que es un cambio sistemático en todas las áreas de gobierno. Es decir, donde gobierna Morena, pues vamos a darle la oportunidad Al PAN. al PAN, donde gobierna el PRI vamos a darle la oportunidad a Morena, donde gobierna el PAN vamos a darle oportunidad a Morena. Y entonces me viene a la mente un mexicanismo sabio, ¿no? Cuando tú dices a la gente, ¿por qué van a votar? Dice, voy a votar por fulanito para que roben otros. Sí. ¿Lo habían escuchado? Sí, sí, claro. O sea, ya hay una sensación de que el que llegue lo va a hacer mal. Pero hay que cambiarle, ¿no? Pero hay que cambiarle. ¿Sí? Y entonces esto lo noto, parecería un chiste, pero parecería una forma, una cultura de decir, bueno, ya votamos de una forma, pero entonces ahora vamos a hacerlo de otra forma. ¿Qué le queda a los partidos en oposición? Por ejemplo, seguramente va a ser también todo un tema. Viri Ríos, esta columnista del periódico Milenio, hace un análisis muy interesante sobre lo que hizo el Movimiento Ciudadano de quedarse fuera de la contienda del Estado de México y de Coahuila. Y a raíz de que dice, bueno, el mensaje es para el PAN. La verdadera coalición que puede ganar en el 24 es Movimiento Ciudadano versus PAN. Y al PRI dejarlo de lado. Porque los votos del PRI ya no son del PRI. Ya están en Morena y los que cayeron de este lado ya pueden estar de este lado. Pero al quitarle a la alianza al PRI, entonces podemos transitar con el PAN. Y eso creen ellos que pueden ser una alianza ganadora tanto en la Ciudad de México como en la presidencia de la República, inclusive con un candidato del PAN. Entonces, habrá que ver, ¿no? Entonces, es una idea interesante que fortalece esta teoría de que la gente está entusiasmada en el ámbito donde se encuentre de votar por cambio, y nada más hay que presentarle una oferta más o menos atractiva, ¿no? Pues un cambio en Querétaro, pues, sacudiría muchas cosas, ¿no crees, Arturo? La realidad es que, digo, en los últimos años hemos casi siempre sido gobernados por un solo partido, por Acción Nacional, digo, con una excepción en la gubernatura, en la historia inmediata y un paso así también fugaz en el municipio, pero la realidad es que muchos consideran a Querétaro como una sociedad muy panista recalcitrantemente. Fíjate ¿Tú que, qué piensas? Según los politólogos, un amigo mío que es politólogo queretano, Dicen por ahí. Me decía, el comportamiento electoral de los ciudadanos en Querétaro es switcher, ¿no? O sea, cambia de un momento a otro. Ustedes recuerden cuando todo el mundo daba por muerto al PRI, como José Calzada recuperó la gobernatura del estado, ¿no? Cuando todo el mundo pensaba que el PRI podría retener la presidencia municipal, llegó Pancho Domínguez y se las arrebató. Entonces, el comportamiento electoral de los ciudadanos y ciudadanas en Querétaro pareciera que tiene este vaivén, ¿no? Entonces, hay pues señales que pudieran ser esperanzadoras para Morena en Querétaro, sobre todo en la capital. Me parece que todo va a depender del cuadro que Morena lleve a competir en Querétaro. Y también yo creo que también el saldo que se desprenda del reparto de candidaturas al interior de Acción Nacional. O sea, Acción Nacional queda muy lastimado, que es el mejor escenario para Morena. Pues bueno, yo creo que sí perderían ahí ciertos liderazgos que podrían recorrerse hacia otros sectores. Entonces, me parece que no está dicho. Sí hay una creencia, más que panistas, Mari, yo creo, María, es que
en Querétaro tenemos un electorado muy conservador. O sea, eso sí, yo creo que sí lo tenemos, ¿no? Los queretanos, me asumo, soy queretano, nací queretano, o sea, tendemos a este status quo de la tranquilidad, ¿no? De el Querétaro no pasa nada y de tener una ciudad en paz, segura, ¿no? Y que sigamos creciendo prósperamente, ¿no? Y buscamos siempre, pues, perfiles o buscamos casi siempre votar por alguien que nos permita ese mantenimiento del statu quo. En Querétaro no hay todavía un segmento social muy fuerte de dislocamiento para romper ese statu quo. Entonces, el perfil del ciudadano en Querétaro, pues estaría buscando, yo creo, perfiles con candidaturas que más o menos pudieran transformar las cosas, pero que representen cierto statu quo en el Estado y en el municipio. Entonces, yo no veo un triunfo avasallador en estas para el PAN. Yo creo que lo de la gobernatura les funcionó porque dividieron en muchos cachitos al Estado, muchos partidos, muchos candidatos, y por eso, pero si tú haces la sumatoria, en algunos casos, pues no sé, en algunos distritos, ¿no? Por ejemplo, yo voy al distrito donde yo radico, que es Tequisquiapan, la candidata a diputada del PAN ganó, pero no con la mayoría simple, o sea, fue la primera minoría, digámoslo así, ¿no? O sea, la primera mayoría, digamos, ¿no? O sea, ganó con un 27, 28% del distrito, lo cual, o sea, 7 de cada 10 queretanos en ese distrito no votaron por el PAN. Y así hay muchos distritos, María, si te das a desmenuzar los datos. Entonces, yo creo que más bien la estrategia al gobierno del Estado les funcionó. Pero ahora en el municipio de Querétaro, que es la capital del estado, y en algunos otros municipios, pues habrá que ver. Y otro fenómeno súper interesante, María, viene la presidencial, y la presidencial arrastra, y quieras o no, o sea, digo, salvo que se caiga un meteorito y pasen cosas extraordinarias en México, o no sé, la intentona de los gringos de meterse y estas cosas, pues yo pienso que Morena va a ganar las elecciones presidenciales. O sea, si los datos se mantienen, digo, puede pasar algo en política, nada es cierto, es un principio básico de la política. Siempre se los digo a mis alumnos, quien les diga que en política va a pasar algo está haciendo un mal análisis, porque en política un principio básico es la incertidumbre. Entonces, creo yo que como apunta la cosa y si va siguiendo más o menos la cosa, Morena podría mantener la presencia y eso va a arrastrar y va a pegar en Querétaro. Entonces, hay que estar atentos a cómo se desenvuelven los liderazgos al interior de Acción Nacional, y si no quedan muy lastimados, si hacen un reparto de cuotas que todos los grupos queden contentos, a lo mejor podrían quedarse con la capital, ¿no? Y con el Senado, lo que pudiera desencadenar algunas cosas. Tú decías en otra de las participaciones, Charlie, que el Estado, que más bien que la oposición no le gana al sistema, sino que el propio sistema pierde. Y ahorita mencionaba, Artur, pues algunos acontecimientos en la historia reciente de nuestro Estado en donde ha habido esta alternancia. La pregunta sería, ¿ganó en ese momento la oposición o perdió el sistema? Y acompañarla de otro factor. Hoy Querétaro, hay que decirlo, la verdad es que el humor social está muy complicado, tiene que ver indudablemente con la cantidad de obras que se está haciendo, particularmente una de las obras más importantes que sin duda no entramos a la necesidad de fondo de la obra, si está bien hecha, esa parte la vamos a encortar, pero las molestias que está causando el tema de la movilidad en Querétaro, creo que puede tener una consecuencia en torno a lo que tú decías. El sistema pierde. Y de cara al proceso del año que entra, hoy, ¿cómo te pinta, ¿no? ¿Cómo ves tú? Acaba de decir Arturo un análisis bien interesante. Voy a ir 30 segundos para atrás. En el 97 no ganó el PAN, perdió el PRI. En el 2003 no ganó Francisco Garrido, perdió Loyola. ¿Sí? Recuerden que el candidato Loyola era otro y bueno, y Garrido se impone, ¿no? Esa lucha fue versus PAN. En el 2009 no gana José, pierde Garrido porque divide al PAN. El candidato natural era Armando Rivera y saca del presidente municipal. Y así, o sea, yo creo que podemos explicar, desde luego, ni hablar del 2015, ¿no? En donde tan se entregó Querétaro que el que encabezaba el titular del Poder Ejecutivo fue premiado por ello.
algo impensable, algo no impensable, sino natural en el sistema. Haces bien tu tarea, entregas el Estado a la oposición, entonces vente de secretario de Agricultura. Eso no, ya ni siquiera no hay debate sobre ese punto. Si no hubiera hecho su tarea, pues hubiera sido como él mismo trató a los presidentes municipales que no ganaron 3 años antes y ni siquiera los volteó a ver, ¿no? Pero bueno, entonces eso refuerza la teoría de que el sistema pierde, a veces de forma involuntaria y a veces de forma voluntaria, ¿no? Y sobre todo en la memoria colectiva de Querétaro, de las grandes entregas de nuestro Estado. Sin embargo, hay una circunstancia que comenta también Arturo. Bueno, la vez pasada por circunstancias hubo 11 partidos, 11 opciones. Y esto fue diseñado. Claro. ¿Sí? Estaba diseñado. ¿Por qué no permitir el mismo diseño? Yo creo que ahora el gobierno del Estado cometió un grave error al no permitir la creación de partidos políticos locales nuevos. Y entonces ahora nada más va a haber 2 opciones. Ellos con su coalición y Morena con PT o 3. Verde, con todos aquellos que no les permitieron generar un partido nuevo. Entonces, de forma natural hubieran dividido el voto pues, en la búsqueda de su interés particular o de su agenda política, ¿no? Entonces, me parece que hay una serie de condicionantes de decisiones que se han tomado que van a perjudicar el tema de la división. Siempre es la tendencia del jefe político del Estado de dejar correr a 2 o 3 al mismo tiempo. Eso parecería una decisión más o menos normal. El problema es que hablas con las cabezas de los 2 o 3, pero no hablas con sus equipos. Y entonces, cuando nos han puesto en esa misma riel, Mari, ¿qué salimos a hacer? Pues a conseguir personas. Y haces tu estructura. Y cuando tú ya te arreglas, lo que quedó molesto es la estructura abajo. Y esa estructura la puedes perder. Y esa estructura es la que se pierde, porque a ella no le puedes decir que era un asunto simulado, güey. O que ya... o que ya se arreglaron las cosas. O que ¿no? ya se arreglaron. ¿Por qué? Porque ya cuando se arreglan, toda la estructura no cabe, Arturo. No, pues no. O sea, El arreglo no tiene tal alcance. Sí, no tiene tal alcance. Pues agarra al jefe y a 2 o 3, güey, que se integrarán al siguiente equipo y a todo lo demás lo dejan lastimado y lo dejan fuera. Ese es el tema también del tema de las internas con estructuras, ¿no? Entonces, por eso digo que son serias decisiones que se han tomado. Una es una obra en donde prácticamente un gobierno del Estado tiene cerca de 2,000 millones de pesos al año para impactar en obra, más o menos en promedio, y lo podíamos acreditar con dinero, ¿no? Ahora 6,000. 6,000, o sea, la mitad de todo el presupuesto de 3 años de obra. está concentrado En una obra. en una sola obra. Entonces, si tú analizas el plan Y lo ejercen en estatal un de año, desarrollo, ¿no? Este año terminan, según. pues lo van a seguir pagando en el futuro, pero en términos absolutos de inversión es una apuesta de cerca de 6,000 millones de pesos en una sola obra. Si te fijas, es un asunto de concentración, ¿no? ¿Resultará? No lo sabemos, pero aquí hay 3 características. La política pública reducida a una sola obra. Y es indudable que no pueden decir que su apuesta es la seguridad o su apuesta son los programas sociales cuando no le metes esa cantidad de recursos. Su apuesta es la infraestructura. Por el otro lado, tienen la concentración de la oposición por vistas de que no les diste espacios a los partidos políticos o los bloqueaste. Y el otro es la división interna de tu partido. Entonces, me parece que hay 3 elementos que solitos hacen, que pues ahorita yo creo que la dirigencia de Morena está con su bolsa de palomitas. Porque aparte los critican y dicen, oye, pues Morena no se está moviendo, pues ¿para qué se mueven? ¿Para qué? Claro. Sí. No, pero además esa es su mejor fórmula. O sea, las mejores sorpresas y las mejores, los mejores triunfos de Morena han sido cuando no se mueven. Ajá. ¿No? Cuando va a ser para ti, pues es para ti. Entonces yo me los imagino viendo la película, comiendo sus palomitas, viendo El estrés del tráfico. Ay, sí. todo ese rollo. Viendo cómo es el asunto de que las herramientas de poder ahí están y se están usando de forma aparentemente hoy con duda, ¿no? ¿Por qué sucede? Porque además no es algo exclusivo de Acción Nacional. Creo que es un fenómeno que le sucede al partido en el poder. Lo podemos ver en el contexto nacional, lo pudimos ver en su momento con el PRI y hoy con Acción Nacional. ¿De dónde viene esta soberbia del poder? O sea, es esta soberbia de decir, pues las traigo todas, ¿no? Y cuando a lo mejor las lecturas desde otros puntos de vista no necesariamente dicen que las cosas están marchando viento en popa, ¿no? Fíjate que una posible, porque a lo mejor no es la única respuesta, nos la da una
comunicóloga española, José María Canel, Ajá. que habla sobre la burbuja que se genera en torno Al gobernante. Al gobernante en turno, ¿no? Ella habla, por ejemplo, en términos de comunicación, que muchas veces las decisiones que se toman desde la política no van acompañadas de estrategias correctas de comunicación, porque el gobernante en turno se nubla y se crea una esfera de gente que solamente le están ahí adulando y que lo hacen perder norte, ¿no? Entonces pierde contacto con la realidad. ¿Y eso qué tiene que ver? Ya algunos filósofos como Foucault, por ejemplo, algunos otros, Aristóteles desde los griegos, ¿no? Hablaba, o si lo quieres ver de la Edad Media para acá, de Maquiavelo, hablaba sobre la condición humana y sobre cuáles son los resquicios en la psique de quien está al frente de las cosas, ¿no? Entonces, pues el poder pierde horizonte. Dice mucha gente, ¿no quieres conocer a alguien? Dos Dale cositas. poder. Dale poder o hazlo enojar, ¿no? Y cuando le... Esa segunda no la conocía, Yo pero sí la he visto. tampoco la segunda, pero la he pero es visto. verdad. Sí. O sea, ¿quieres realmente conocer a alguien en su profundidad? Dale poder al enojar, ¿no? Y entonces, pues la gente que tiene poder a veces saca de sí lo que es realmente, su parte constitutiva, María. Entonces, pues pierden de tajo el tema y a lo mejor, fíjate, algunos, María, creo que dejan de pensar en el futuro y piensan solo en el presente y piensan que es el único pastel que tienen y se lo tienen que comer. Y entonces, pues de repente toman decisiones a veces pues equivocadas, ¿no? Decisiones obtusas que desde luego pues no logran ver más allá. Entonces, creo que esa es una posible respuesta de muchas Hay que pudiera haber, ¿no? ¿Qué es lo que consideras, Charlie, que influye más en la decisión ciudadana en torno al voto? Porque antes tenía que ver, se creía que tenía una línea directa entre los beneficios de un programa social, ¿no? Podría ser esa una opción que siga vigente. Las obras también era otra creencia, o la propuesta, la persona, o sea, ¿en dónde dirías que está más enfocado el interés del ciudadano? ¿En lo que recibe en la inmediatez? ¿En lo que recibe directamente, si eres beneficiario de algún programa? ¿O en lo que recibes colectivamente? ¿No? Porque, por ejemplo, la obra es un beneficio colectivo, pero habrá quien diga, pues a mí no me llegó nada, como se dice coloquialmente. Solo me causó molestias para llegar Solo tarde. me causó conflicto, exactamente. Mira, en todas las encuestas que yo he visto por ejemplo, de los municipios, he visto municipios desgastarse con dar becas, con dar programas, Servicios públicos. Pero lo que la gente le reconoce a un municipio es si la ciudad está limpia. Nada más. O bachada. O bachada. O sea, Sí. en serio, es impresionante. Todas las encuestas que he visto a lo largo de mis 30 años no le reconocen a un solo municipio los programas sociales y sin embargo es en donde los presidentes municipales más se cargan para tratar de lograr hacer algo nuevo. Pues si no son instrumentos de innovación, ¿no? Pero bueno, eso es por un lado. Por el otro lado, ¿qué es lo que sí reconoce la gente? Por ejemplo, los programas sociales, pero del gobierno federal. Si hay encuestas donde se dice bueno, nada más para dimensionar, de los 35 millones de hogares en el país, de los 35 millones de hogares, no ciudadanos, sino hogares, si divides los 130 millones de habitantes del país en... 35 millones. Sí. Que más o menos hay como 4 personas por hogar. Ok. 30 millones reciben un programa social. ¿Eso es ahorita? Ahorita, Hoy. uno. Ok. Y entonces, cuando sí les preguntan del presidente de la República qué es lo que más le reconocen, pues es que les da. Punto, güey. Sí llega un tipo de beneficio. Hay beneficio del campo, una beca, un apoyo para madre soltera, un apoyo de un adulto mayor. 30 millones de hogares reciben un programa social. No hay forma de que un estado o de que un municipio pueda competir contra eso. No hay forma. ¿Sí? Porque es el poder de la federación metiéndose a todos los hogares. La última encuesta que vi de un municipio reconociéndole programas sociales era el 2%. ¿Y de los estados? Imposible, porque no llegas al 1% con un programa social, Mari. O sea, acabo de ver una encuesta donde dice, oye, el presidente municipal se desespera y dice, oye, yo doy programas sociales y nada más salió con que la gente me reconoce el 2%. ¿Cuántos habitantes tienes? 2,000. ¿Cuánto está en tu base de datos de programas sociales? Beneficiarios del programa. 1,500. Pues no sí, vas a llegar. no pinta. No pintas.
no pintas. ¿Y en el Estado, entonces, la apuesta sí debe ser hacia la infraestructura? Yo creo que la infraestructura lo van a sentir, en mi muy particular punto de vista, lo van a sentir ambiguo, es de todos y de nadie. Muy Entonces bien. van a sentir que no hay un beneficio Real, ¿no? real, directo, ¿no? Este, sin lugar a dudas, es un tema, como se dice, de largo alcance. ¿Por qué? Porque tenemos de aquí, por lo menos al año que entra, para ir viendo cómo se sigue desenvolviendo el tema a nivel nacional, a nivel local particularmente, qué ánimos van provocando las obras de gobierno del Estado, los programas sociales del gobierno federal. Vamos a ver qué pesa más, ¿no? Al final, por ahí va mi pregunta, específicamente, ¿qué crees que influya más en tu decisión? ¿Los beneficios directos que puedes recibir o los beneficios colectivos como sociedad? Recuerda que la opinión más importante la tienen todas y todos ustedes, así que no dejen de participar en nuestras redes sociales en Voz Alta y nos vemos la siguiente semana para seguir analizando los temas de coyuntura nacional y local. Muchísimas gracias. Gracias, Charlie. Gracias, Artur. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta